Desde la tarde de este miércoles, el cuerpo del expresidente Velázquez reposa en la capilla 1 del Cementerio del Este. Su hijo Gustavo recordó los aportes y el papel histórico que le tocó desempeñar cuando asumió las riendas de la nación en un periodo de transición. Fue esencialmente un hombre bueno, que amó a Venezuela por encima de todo. Le dedicó su vida a servirle al país. Nunca buscó honores y cuando los tuvo los asumió con la mayor humildad del mundo. No tienen justificación ninguno de los que fueron ministros y ahora andan sacando cartas para destruir la revolución, para justificar sus culpas, sus errores. Es una muestra de deslealtad, de indisciplina. Lo digo y asumo mi responsabilidad. Yo exijo máxima lealtad y disciplina a todos los dirigentes de la revolución. Máxima lealtad y disciplina. Los venezolanos estamos, como dicen, viendo todo lo que pasa, cómo lo pasan a un tribunal disciplinario, cómo lo llaman, lo tildan de traidor, solo por el hecho de pedir que rindan cuenta. Aquí se robaron 25.000 millones de dólares, que es una de las causas, además del modelo, me refiero. Se robaron todos los reales para la comida, para las medicinas, para todo lo que se hace falta en este momento, porque destruyeron también la industria nacional, se lo robaron y no hay una sola investigación, un solo responsable. El día que me toque ir, me voy como llegué, calladito, calladito, siendo leal a un proceso revolucionario que se le debe es al pueblo. Me quieren sancionar por ser transparente. ¿Cómo se le ocurre a alguien que quiera evadir la justicia? ¿Cómo se considera una persona que los fondos lo deposita en su misma cuenta y que no lo deposita con terceros? Hoy se esté hablando de legitimación de capitales. ¡Por Venezuela! ¡Triunfar! Una vez recibido el permiso correspondiente, el ciudadano general de brigada José Rafael Torrealba Pérez. El juez José Castro mantuvo la imputación a la infanta Cristina, pues encontró suficientes indicios de que la hija de don Juan Carlos I intervino lucrándose personalmente y facilitando los medios para que lo hiciera su marido Iñaki Urdangarín, mediante su colaboración silenciosa en Aizón, la empresa que compartían al 50% y a la que se desvió parte de los fondos ilícitamente ingresados por el Instituto NOOS de las Arcas Públicas. Con respecto a Luis Suárez, voy a leerles una afirmación. Ha sido suspendido por 9 partidos y prohibido por 4 meses de cualquier actividad relacionada al fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita Oropesa y gracias por acompañarnos en la Semana Venevisión. Hoy tendremos un programa diferente. Hoy no analizaremos los hechos más importantes de los últimos días. Hoy conversaremos con los personajes que hacen la noticia. Por ello tengo el placer de presentarles a Liz Flores y Milagro Zambrano. También nos acompañan Gustavo Gómez Morón y Jessica Brizuela. Con ellos hablaremos de la profesión, del ejercicio, del día a día de ser periodista. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ti, Margarita. Comenzamos. En Venezuela el Día del Periodista es el 27 de junio en homenaje al lanzamiento del primer ejemplar del Correo del Orinoco. A 196 años de este acontecimiento, muchos se preguntan si vale la pena ser comunicador social. El panorama no se ve color rosa para esta profesión, pero dicen por allí que para ser periodista se nace. Si cada día nos levantamos con la misma voluntad de hacer nuestro trabajo con respeto a la verdad, a la gente y a las necesidades del pueblo, entonces podremos decir misión cumplida. Lo fundamental del modelo comunicacional de la burguesía en el poder es la censura, la manipulación, la mentira. Aquí hay un reducto que se resiste a la mentira y que levanta permanentemente las banderas de la verdad,
la bandera de la conciencia y seguimos siendo comandante y presidente Maduro, seguimos siendo un pueblo libre y soberano, bolivariano y chavista. Los 40 años de democracia representativa fueron igualmente años de la censura y otras formas de represión a los medios y a los periodistas se hizo presente con demasiada frecuencia. En el mismo año de 1959 hizo desaparecer al diario La Razón, único periódico de oposición. Su director Marco Aurelio Rodríguez y su editor Alfredo Vilaú fueron expulsados del país sin protesta alguna. Cuando suman insomnios porque no tienen garantizado siquiera el derecho a la vida, los periodistas asumimos el reto de ir con nuestro mensaje a los barrios, a las urbanizaciones, a las comunidades, a las universidades, a las plazas, a los servicios de transporte masivo, para que se sumen y asuman la defensa de la libertad de expresión como un hecho inherente a la vida misma y por tanto imprescindible en toda sociedad. En cualquier país del mundo y mucho más en Venezuela, la información es vital. Se impone el profesionalismo, la ética, el balance y el equilibrio. Vamos a conversar en primer lugar con Jessica Brizuela, corresponsal de Venevisión en el estado Bolívar, un estado muy importante, uno de los más importantes de todo el país. ¿Cómo se hace el periodismo en la provincia y qué es para ti ser periodista? Sí, bueno, primero gracias Margarita por invitarme al programa y un saludo a toda Venezuela. Nosotros somos luchadores sociales. Yo pienso que ciertamente el periodista nace con esa necesidad de proyectarse a los demás. No somos artistas, somos ese medio, ese canal por el cual las personas ven en ti la posibilidad de llevar un mensaje. Para mí lo más gratificante como periodista es tratar de resolver el problema. O sea, cuando hay un problema en una comunidad, cuando hay una persona necesitada que necesita que su mensaje sea escuchado porque de repente no tiene el medio para hacerlo, pues nosotros podemos ayudarlos a que se transmita, a que llegue y por supuesto a tener una solución sana de lo que se está diciendo. También es muy importante siempre decir la verdad, informar a la gente, dar la información veraz, oportuna en el momento preciso y nunca descartar a nadie. Siempre las personas van a buscar al periodista porque necesitan una ayuda, porque tienen un problema y porque quieren comunicarse, quieren llevar un mensaje. Ahí estamos nosotros para transmitirlo. Y por supuesto, Gabriel García Márquez nunca se equivocó. Es la mejor profesión del mundo. Yo creo que vuelvo a nacer y vuelvo a ser periodista. Es amor, es sentir pasión, es entregarse, nunca te ves cansado, nunca te preocupa el que tengas que estar tan tarde porque la adrenalina es tanto, se vive tanto en la calle que llega un momento que dices, bueno, qué grato saber que esa comunidad donde yo fui resolvieron el problema, qué grato que ese niño que tenía una enfermedad lo ayudaron. O sea, ese es el resultado para nosotros los periodistas. Lo más gratificante es eso, saber que tenemos una solución y que podemos hacerlo a través de nuestra palabra. Liz Flores, más de 20 años en Venevisión, cubre la fuente económica y la fuente oficial. Miraflores, Cancillería, Ministerios de la Economía y entre las noticias más importantes que le ha tocado cubrir está la visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela. ¿Qué es para ti ser periodista? Para mí, ser periodista existen unas palabras claves. Ser periodista es responsabilidad, compromiso y respeto. De estas tres palabras claves va a depender el patrimonio de un periodista, que es la credibilidad. Un periodista que no respete, un periodista que no sea responsable, inmediatamente pierde el único patrimonio, que es la credibilidad. ¿Por qué tenemos que cultivar esa credibilidad? Porque la gente se merece estar bien informada, tenemos que hacer honor a la verdad. Y para que la gente esté informada, nosotros tenemos que tener un mínimo de herramientas básicas, como es la selección de una fuente confiable, porque existen muchas personas que quizás con otras intenciones distintas a la de informar, sino por otras razones, intereses particulares, pueden dar información falsa. Entonces, ¿por qué es importante seleccionar bien la fuente? En mi caso particular, en el tiempo que llevo ejerciendo el periodismo, siempre trato de buscar la fuente oficial.
no me gusta trabajar mucho con información extraoficial. Yo espero siempre tener una fuente que maneje la información y una fuente que sea creíble, porque como digo, el venezolano en todos los países del mundo se merecen estar bien informados, porque ¿qué es lo que hacemos los periodistas? Los periodistas hacemos la historia. Y para que la historia sea contada como de verdad ocurrieron los hechos, necesitamos tener datos precisos, que la gente sepa que lo que se le está transmitiendo es la verdad, es un fragmento. Nosotros salimos a la calle con unos cassettes, con unas cámaras y salimos a captar realidades. Hay realidades que son desafortunadas, hay realidades positivas, hay realidades negativas y tenemos que mostrarle a la gente lo bueno, lo malo, porque eso es una exigencia que hacen la mayoría de los venezolanos. Le mostramos toda la cara de la información, no nos contaminamos, no contaminamos las noticias con opiniones personales, simplemente confiamos en el criterio que tenga cada quien es libre de pensar como desee, y eso sí es importante, que le mostremos las dos visiones de un mismo hecho, para que la gente tenga una información más completa. Gustavo Gómez Morón, bendito entre todas las mujeres. Así es, Margarita. 11 años en Venevisión, ha pasado por todas las fuentes, actualmente cubre Sucesos, una fuente bastante dura, ¿no? Bastante fuerte. Y cubriste el caso del monstruo de San Cristóbal, que me estabas comentando fuera de cámara que te impactó. Recuerdo... ¿Qué es para ti ser periodista? La pregunta se la hago a todos, ¿no? Para comenzar. El tema de la satisfacción, bueno, primero que todo, ser periodista es servidor público las 24 horas del día. Y ahí retomo un poco lo que hablábamos de la satisfacción del periodista. Recuerdo que una vez me tocó cubrir en el municipio de Los Taques del estado Falcón. Había una escuela en muy mal estado y yo acudí al llamado de unos maestros que me pidieron que fuera a hacer el estado en que se encontraba la escuela. Poco después que hicimos la cobertura, que hicimos el estado en que se encontraban las aulas, tenían muchos problemas a nivel de infraestructura en esa escuela, a los 2 días llegaron las autoridades y ayudaron a limpiar la escuela, pintaron, levantaron los pupitres, los arreglaron. Y la satisfacción en ese momento, eso fue en el año 2003, estaba yo apenas ingresando a Venevisión, estaba haciendo una cobertura especial en el estado Falcón, y la satisfacción que sentí cuando la gente, los maestros me llamaron para decir que a través de esa cobertura que había hecho Noticiero Venevisión, habían logrado que las autoridades los oyeran y les arreglaron totalmente la escuela. Eso fue una satisfacción muy bonita porque de alguna manera se presentó para que estamos hechos los periodistas, que es justamente para servir a la audiencia, ¿no? Y bueno, el monstruo de San Cristóbal fue un caso difícil que me tocó cubrir en San Cristóbal, justamente, que fue una persona que contrató un sicario para matar a su esposa de 9 meses de embarazo, a su suegra, y esa persona se metió un disparo para tratar de burlar la investigación de las autoridades. Claro, el hecho en sí impacta, ¿no? Por todo lo que involucra, ¿no? La falta de valores en la sociedad venezolana que lamentablemente por la que estamos cruzando en este momento, pero como ese, muchos lamentablemente, desde el punto de vista del suceso, pero me ha tocado otras satisfacciones en otras fuentes. De eso vamos a hablar más adelante. Milagro Zambrano entró a Venevisión en enero del 96, fue corresponsal en los estados Táchira, Apure, Mérida, Barinas y Colombia. No vamos a hablar de las noticias más importantes, pero aquí cariñosamente le echamos broma y la llamamos la ministra de la Defensa, porque, bueno, ministra de la Defensa, comandante del Ejército, de la Aviación, de la Marina, de todo. Sí, ya ese rango tengo ganado entre tantos años. ¿Qué significa para ti ser periodista? Mira, ser periodista es un compromiso que quienes tomamos esta profesión asumimos como un compromiso en la vida, es tratar de ser las personas que comunicamos esos problemas, esas noticias, a la colectividad. Y yo creo que ahí es donde está el tema del compromiso, de ser entregados con lo que se quiere y sobre todo presentar la verdad y presentar las situaciones tal y como son y las dos caras de la moneda. No juzgar ni ser sesgados, porque allí entonces los periodistas es cuando tenemos esas fallas
no son dignas pues, de esta profesión. Tenemos que mostrar las cosas como se presentan. Y a lo largo de todos estos años yo creo que te deja mucha satisfacción el ser periodista, porque cuando ves atrás y dices, bueno, yo me acuerdo que de repente yo denuncié que aquí no había una escuela y de pronto ya la escuela existe, y no solo por uno, sino porque ha sido el tema, es la comunidad, es que los medios están allí para llevar las necesidades, es que las autoridades te escuchan. Entonces, mira, se convierte no solo en una profesión, en un oficio que cumples, además sin horario, pero que al llegar a casa termina, sino en un oficio que nunca te permite apagar un teléfono, desconectarte. Y todos los periodistas sufrimos que estamos a veces de vacaciones y no nos separamos tampoco de la noticia. Así es, te vas a la casa y continúas enchufado. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, a la calle. Seguimos en la Semana Venevisión. El periodista es de la calle, en el buen sentido de la palabra. Es allí donde encuentra la noticia. El comunicador se convierte en un gran buscador de la información, más allá de nuestra vista. Me siento profundamente agradecido de que no solamente soy un periodista porque emito noticias o porque hago entrevistas o que pueda hacer un reportaje, sino también porque le imprimo a mi trabajo humanidad y mucho afecto. Para mí es muy importante manejar las emociones en la conexión con la gente. Lo que a uno lo motiva a ser periodista, o por lo menos en mi caso, es la curiosidad. Entonces, la curiosidad y luego la necesidad de comunicar. Me motivó a ser periodista mi tía Liz Flores. Verla en pantalla para mí era simplemente un impulso a decir, esa es la carrera que tenía que estudiar y no me equivoqué. Descubrí mi vocación gracias a eso y también gracias a ella quise ser periodista de Noticiero Venevisión. A través del periodismo no solamente estás informando a la gente, sino que puedes ayudar, y es algo que a mí día a día me enriquece. Es una carrera súper apasionante, es una carrera en la que definitivamente no te aburres porque todos los días haces cosas diferentes. Un día te puedes montar en un helicóptero, como el otro estás montado en una lancha en el medio del lago de Maracaibo, como por ejemplo me ha tocado. Yo nací siendo periodista. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá me decían siempre en casa que apagar el televisor a las 10 de la noche viendo el noticiero, a las 11 de la noche viendo el noticiero, amanecía pendiente de un periódico. Eso nace con uno mismo, es una pasión, es el amor que tenemos, y desde pequeñita veía la televisión y decía, yo quiero ser así. La motivación, un principio de ser periodista fue que desde, por supuesto, muy pequeño me ha gustado muchísimo la comunicación social. El motivo para ser periodista es llevarle la información a todas las personas, precisamente una información que sea veraz y oportuna para que esté bien informado en el momento, ¿no? A lo largo de los testimonios que hemos presentado sobresalen algunas palabras: información, curiosidad, afecto, ayudar a la gente, carrera apasionada y comunicación. Milagro, cuando sales a la calle te transformas. Sí. ¿Cómo es un día a día de Milagro Zambrano cuando te asignan la fuente, por ejemplo, a la que siempre vas, del ministro Rodríguez Torres? Sí, bueno, mi fuente de seguridad y defensa puede ser que un día llegue y tenga al ministro de Interior y Justicia, o al ministro de la Defensa, o al Comando Estratégico Operacional, o tenga algo de puertos, de aeropuertos. Lo cierto es que muchas veces llegas sin saber lo que vas a hacer. Llegas simplemente a buscar una pauta y justo esos días a veces uno es cuando viene de repente creyendo que, mira, que la vas a tener fácil en el día y no sabes si termina saliendo una marcha, no sabes si lo que vas es a montarte un helicóptero, como lo decía Fabiola. Te ponen unos tacones altísimos. Por mi tipo de fuente, sí, me ha pasado que a veces porque tienes una consulta médica o algún compromiso familiar y tú dices, bueno, no, espérenme, hoy de verdad, hoy sí almorzamos juntos. Y me pasa a menudo
Y hoy me pasó, o sea, con mi esposo, yo le dije, hoy almorzamos. Y resulta que, bueno, entre una cosa y otra, la pauta se fue alargando y mira, no se pudo. Entonces, la familia del periodista también termina jugando un papel importante porque ellos dicen a veces, caramba, pero ya van pasando las horas y creo que a todos nos ha pasado todavía y no ha salido, pero uno a veces se queda esperando que la información se dé hasta lo último porque sales en la mañana sin saber cuándo termina. Y si la información se tarda, ya uno se quiere quedar esperando hasta el último momento porque le has dedicado todo el tiempo a eso. Así que bueno, cuando llegas, agarras tus discos, te vas a la calle, que es el trabajo que creo que es más sabroso y yo por lo menos disfruto muchísimo el reporterismo. Y cuando llegamos, no sabemos exactamente qué traemos y en qué se nos puede transformar, porque a veces tú crees que la noticia ha terminado y cuando la están montando, la noticia sale otra declaración, gira, entonces se te va transformando y terminas en una sala de prensa con todos estos amigos, todo el mundo menos mal, es bastante serio el Noticiero Venevisión, esas horas de sala de redacción son bastante amenas, si no, de verdad que sería difícil. Y bueno, así se monta una noticia. A mí me ha pasado muchísimas veces tener que salir, montarme en un avión, después en un helicóptero, bajarme de una lancha, y ese día podía creer que podía llegar temprano a casa y tener un día normal. Como hay días en que tú dices, va a ser muy largo y termina siendo corto. Las jornadas electorales para todos, sabemos que empezamos cerca de las 3 de la mañana cuando llegamos aquí, 3:30, 4, y de repente son las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y estamos por lo menos en lo que, a veces yo estoy en el Comando Estratégico, el Plan República, esperando, y la gente no se imagina todo lo que pasa, ¿no? Te arreglas el uniforme, te vuelves a maquillar, tienes 150 veces polvo, te peinas, pero ahí estás, y es un trabajo que se hace con gusto, por eso es una pasión. Gustavo, tú cubres una fuente muy dura y una fuente que por lo general es trágica. ¿Tienes esa coraza para cubrir sucesos? ¿Te pones una coraza? Esa es la pregunta que todo el mundo me hace, ¿no? ¿Cómo empieza tu día, Gustavo? ¿Cómo puedes tratar de sortear la tragedia que sufren las personas, ¿no? En el día a día? Mi día comienza en la morgue de Bellomonte. Esa es la parte, digamos, menos agradable del periodismo, pero noticia es noticia y hay que, de alguna manera, transmitirla, ¿no? El abordaje es lo más difícil, Margarita. El abordaje de esa familia que de alguna manera está pasando por una tragedia familiar, que ha perdido un ser querido de manera trágica. Y el abordaje es lo que se hace más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo poder, con mucho respeto, como decía Liz, tratando de involucrarse, porque te involucras también con lo que le ha sucedido a esa familia, para que de alguna manera ellos te cuenten lo que sucedió y poder sacar una entrevista, poder sacar datos de lo que ha ocurrido, ¿no? Ahí comienza mi día comienza todos los días en la Medicatura Forense de Bellomonte, porque esta fuente no tiene pauta. Yo soy el único de Noticiero Venevisión que no recibe la pauta en las mañanas, porque el suceso transcurre, es inesperado. Ese abordaje es muy difícil, poder, digamos, separarse un poco de la tragedia humana, que nunca lo puedes hacer del todo. Es bien difícil porque te consigues historias, como la del monstruo de San Cristóbal, pero te consigues historias también muy lamentables de madres que han perdido hasta 3 miembros de una familia víctima de la violencia. Entonces, esa sensibilidad que debe tener el ser humano, nunca la debes perder, porque es mentira que el periodista se pierde la sensibilidad, totalmente en desacuerdo. El periodista siempre, porque tienes familia, porque tienes hijos, y de alguna manera te conectas con esa familia que ha perdido un ser querido de manera violenta. Tenemos que hacer una pausa muy corta. Recuerde nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, eso pasa. Continuamos con la Semana Venevisión. En la capital, el oriente, el occidente, aquí y allá, en todo el país la noticia se vive, se siente y se padece.
Planteada una serie de reuniones con estas personas ocupantes de terrenos en zonas de riesgo para que tomen conciencia y prevalezca la vida antes que la necesidad de vivienda. Desde el estado Bolívar, Jessica Brizuela, Noticiero Venevisión. Este es el segundo asalto que se registra a una sede policial en lo que va del año 2014. El primero ocurrió el pasado 18 de marzo en Catialamar, donde un grupo amponil robó 23 armas de fuego a la Dirección de Vialidad de la Policía del municipio Vargas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Según el ministro Jesse Chacón, Venezuela es el país de América Latina que más genera electricidad, pero también el que más consume energía eléctrica. Es por ello que reitera su llamado a todos los venezolanos para que hagan un uso racional y eficiente de la energía eléctrica y recuerda que en aquellos hogares donde más se consume tendrán que pagar más por ese servicio. Desde el Ministerio de Energía Eléctrica en San Bernardino, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Sí, buenas tardes. Hasta ahora nos encontramos en Acción Democrática y es que se está realizando dentro de la agenda social una mesa de análisis sobre el pensamiento único de la educación. Liz Flores cubre una de las fuentes más importantes en el país, sobre todo en la actualidad, la fuente económica. Liz, ¿cómo haces para sintetizar una rueda de prensa, por ejemplo, del ministro Rafael Ramírez, que habla y da cifras y el petróleo, y uno se queda así? ¿Cómo haces para transmitir esa información de una manera clara? Porque economía es bastante grueso. Sí, como bien lo dice Margarita, es una fuente especializada que requiere un lenguaje especial, pero ese lenguaje debe ser transmitido, debe ser traducido para que la gente lo pueda entender. Hay ruedas de prensa que pueden durar 3 horas y después debo llevar eso a 1 minuto, 2 minutos máximo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por lo menos en el caso de economía, siempre me hago la pregunta, de todos los anuncios que se han hecho, ¿qué es lo que más le importa a la gente? ¿Qué es lo que más afecta a la gente? Y partiendo de esa fase, de esa pregunta, comienzo a redactar en mi noticia siempre el criterio periodístico que debe prevalecer en toda noticia, aquello que más le importa a los venezolanos, a la mayoría, no a un grupo, sino a la mayoría de los venezolanos, esa va a ser la noticia que más voy a destacar. Como bien lo decía, es una fuente muy amplia porque abarca tanto el sector público como el sector privado, es una fuente que requiere cultivarla, que requiere conocer a las personalidades. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a cubrir la fuente económica fue en la crisis financiera del año 96 y recuerdo que habían banqueros, habían autoridades financieras y todo que yo no conocía y la fuente es muy cerrada. Recuerdo que yo le decía a los periodistas que me avisaran cuando viniera el superintendente. Estaban los periodistas de impreso, se metieron con el superintendente en el ascensor y lo entrevistaron en el ascensor. Cuando yo me doy cuenta que me avisan los muchachos de seguridad, bajo corriendo y le pregunto al superintendente, porque estaba nueva en la fuente y no lo conocía, si había visto al superintendente. Me dice, se fue corriendo por allá. Y resulta que era él. Pero por eso es importante conocer bien a los voceros, porque como es una fuente tan amplia, entonces es importante conocerlos bien, que sean personas que, por supuesto, sepan transmitir la información. Y lo más importante, entender de qué se tratan las medidas económicas, entender de qué se trata la noticia, porque si el periodista no la entiende, difícilmente puede transmitirla. Entonces es una fuente que afortunadamente las diferentes instituciones, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, permanentemente están en proceso de capacitación del periodista. También se dice, da procesos de capacitación a los periodistas en el área económica, porque sí requiere una preparación previa para poder informar a la población de los diferentes ámbitos económicos. Y de allí de que la base de cualquier buen periodista es estar bien informado, conocer cuáles son los voceros del país a todos los niveles, de públicos, privados, etcétera, etcétera. Jessica, cuéntanos algo que te haya pasado, una anécdota así que tú recuerdes que wow, que te impactó en la cobertura de las informaciones diarias. Lo que quería comentar es que estamos serios hoy, pero nosotros no somos serios, nosotros siempre estamos alegres en la calle, porque se trabaja pero también se disfruta, ¿no? Anécdotas han sido muchísimos. Por ejemplo, yo soy muy maniática cuando voy a salir en cámara por eso del respeto al televidente. Mira, tengo por aquí un cabello, Jessica, tranquila, vamos. No, espérense, vamos a terminar de arreglarnos, vamos a hacerlo todo bien de nuevo, repitamos. Y eso, el trabajo del corresponsal es muy diferente, porque nosotros no tenemos una fuente designada, nosotros tenemos que clasificar la noticia en el Estado. Entonces, ¿qué pasa? En mi caso... Porque eres tú sola para todas las informaciones que se generen. Exacto, y en el caso del Estado Bolívar es el que tiene mayor extensión territorial, es fronterizo con Brasil, con Guyana. Entonces, ¿cómo haces
Y sobre todo para que la gente entienda que nosotros debemos clasificar, que nosotros no podemos sacar toda la información que se está presentando en ese momento, porque en un día hemos tenido hasta 4 protestas, en un día hemos tenido muertes, hemos tenido protestas, hemos tenido las empresas básicas, hemos tenido los trabajadores trancando una de las avenidas principales de la ciudad. Entonces, el periodista es autónomo, el corresponsal es autónomo dentro de lo que hace. Para mí lo más difícil es, como dice Gustavo, ir y llegar a esa persona que está sufrida, que perdió un familiar, que perdió un hijo, que perdió una madre. ¿Cómo llegas para que ella pueda acceder y darte la información? Muchas veces no quieren y eso hay que respetarlo. Otra cosa, el periodista no puede ser complaciente, no podemos tratar de agradar a la gente por ser complacientes, no. El periodista tiene que preguntar, el periodista si tiene dudas tiene que preguntar, tiene que hacer preguntas que desagradan. Eso no es faltar el respeto al entrevistado, eso es tratar de buscar la información y por supuesto ofrecer lo mejor. Cada quien interpretará la noticia como quiere. Y otra cosa que para nosotros los corresponsales es que yo no tengo, bueno, tengo mi oficina, ¿no? Que es en la productora. Pero tú eres de la calle. Es de la calle. A mí me dicen, ¿dónde está la oficina, Jessica? Que necesitamos entregarte algo. Tranquilo, llámame porque mi oficina es el carro. O sea, nosotros en el carro es nuestra casa. O sea, nosotros estamos todo el tiempo en el carro. A veces comemos en el carro. Otra de las cosas, lloramos, reímos, disfrutamos entre compañeros. Por eso digo, hoy estamos serios, pero nosotros somos alegres. O sea, tratamos de darle ese toque de alegría a todo lo que hacemos. Nosotros tenemos caliches, pagamos plantón, como decimos en el término periodístico, y todo eso lo disfrutamos sentados, con calor, con hambre, como sea, pero al final de cuentas, cuando ves tu información en pantalla, te sientes satisfecha. Ahora, otra cosa difícil es cuando la gente no entiende que la noticia, como lo que comentabas, pues que toda esa cantidad de información hay que reducirla a 45 minutos, a veces no 45 segundos. 45 segundos, perdón. A veces eso no puedes, no, tienes que concretar, tienes que reducir esa información y la gente no entiende eso. Y ahí es donde está la necesidad, bueno, de tratar de decir en pocas palabras lo que la gente quiere que se diga, o sea, la esencia de la información. Se divierte mucho, se goza mucho, se trabaja, pero y también se sufre. Es muy grato, claro que sí. Tenemos que ir a una pausa muy corta y en breve volvemos. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos mucho más. En Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, goleados. Ahora revisemos el Mundial de Fútbol, evento apasionante que reúne a miles de periodistas del planeta que viajaron a Brasil para cubrir todas las incidencias. Destacada actuación nos han brindado Colombia, México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Brasil, Argentina, pero sin duda alguna la noticia más comentada fue el mordisco de Luis Suárez, el jugador de la selección uruguaya. ¡Qué dientes! Suárez y el que ha caído todo el partido Chiellini. Uy, como que se le salieron los dientes al Conejo Suárez. Y en 2 ocasiones mordió a jugadores en Inglaterra. Eso, sí. Y aquí como que lo intentó, ¿ah? Sí. Y codazo de Chiellini arriba. Lo va a buscar, vean, con la cabeza. Ahí va, a dar el mordisco, sí. Para mí. Lo intentó. Viéndolo así, el especialista es Lenín, para mí tiene que ir afuera los dos. La mordida de Suárez, 9 juegos fuera y 4 meses inhabilitado. Gustavo, ¿te gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. Y tienes tu corazoncito. Cuando me preguntan cuál es tu equipo favorito, yo digo, mi equipo favorito no está en el Mundial. La Vinotinto. La Vinotinto. Claro que Tengo sí. el corazón vinotinto. Y si mi equipo no está ahí, pero me gusta el espectáculo, me gusta el fútbol. Me gustaría, cuando me preguntan quién va a ganar, me gustaría que fuera un equipo de Sudamérica. Porque de alguna manera... bueno, eso comprobaría de que el mejor fútbol está aquí en nuestro patio y que la eliminatoria para ir a un mundial, la más difícil del planeta, está en Sudamérica. Porque tienes que jugar en Puerto La Cruz a 60, a mucha humedad, y después tienes que jugar en La Paz a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y eso no es tan fácil. O en la Catedral del Fútbol. O en la Catedral del Fútbol tienes que jugar. O San Y Cristóbal. si tenemos un papa suramericano, cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Milagro, ¿cuál es tu equipo favorito?
Bueno, mi equipo favorito en este mundial es Colombia y Costa Rica. Así que le apuesto también al continente. Ahora, lo de Suárez realmente ha sido la noticia, ¿no? Porque llama la atención y creo que esto no solamente ha despertado a los comentaristas deportivos, sino en general a todo el mundo que se sintió, o quienes vimos el juego, bueno, nos sentimos realmente sorprendidos. Una conducta antideportiva. Inapropiada, de verdad, no deja de sorprender porque no es esa la razón. Sin embargo, ha permitido y ha generado de todo. Algunos dicen que el italiano estaba al dente, otros dicen que son los dientes de Dios. No sé qué has escuchado tú. Pero bueno, aquí se convirtió Pero parece que no lo mordió tan duro porque dice que la sanción de la FIFA contra Suárez fue muy fuerte. Es muy severa. Mordida es mordida. Es muy severa porque es la tercera vez que lo hace en un partido oficial. Así es. Lamentable que haya dañado su carrera deportiva, ¿no? Por algo como eso. Y una ficha importante. ¿Cuál es tu Fuera de equipo lugar. favorito en este Brasil. Mundial de Fútbol? Yo voy, como decía Gustavo, a los países latinoamericanos siempre. Yo quisiera que quedara alguno latinoamericano, bien sea Argentina, Brasil, esos son mis preferidos. También Colombia, que son países hermanos, vecinos. Y a nivel noticioso, ¿cómo has visto el hecho de que el desarrollo del Mundial, las noticias en sí, de los goles y de los partidos que han ganado los equipos suramericanos y centroamericanos, se enfocan en esta noticia de Suárez? Para que tú veas cómo es la noticia, ¿no? Cómo es el hecho noticioso. La noticia de que ya hay 16 selecciones que son las mejores del planeta pasó a un segundo plano para dar como noticia más importante el mordisco de Suárez. Pero para complementar lo que decía de Sudamérica y de las selecciones de América, de 10 selecciones que fueron al Mundial, 8 son de América. Y de 6 selecciones que llevó Sudamérica, 5 ya están en la siguiente fase, como para de alguna manera ratificar que el mejor fútbol del mundo está aquí en América. Y lo sabroso, Margarita. Y de lo del fútbol europeo ha sido... Claro que sí, pero yo creo que este mundial ha sido atípico porque qué sabroso es ver el deporte, qué maravilloso es disfrutar del deporte en televisión porque une a las familias, porque la gente se emociona, porque la gente se olvida de la política y porque es un espacio de encuentro entre todos. Yo apoyo a Gustavo. Yo quiero ver a Venezuela, yo quiero sentir las gloriotas notas del himno nacional en cualquier mundial. Lloraría, disfrutaría y tengo la esperanza. ¿Por qué tengo la esperanza? Bueno, precisamente por eso, porque han sido estos equipos suramericanos, bueno, todo el continente americano que ha dado la talla. Hemos estado dando ese toque maravilloso hacia este lado y creo que eso nos da una pequeña esperanza. Yo tengo la esperanza, yo creo que sí, como todos los venezolanos, en algún momento vamos a ver a nuestros jugadores allí porque talento tenemos. Así jugadores será. Y deportistas buenos tenemos aquí. Amén. Antes de concluir, yo quiero hacerles un cuestionario. Vamos a comenzar con Jessica. Una palabra. Credibilidad. Una noticia alegre. El mundial. Una noticia triste. Un suceso. Un deseo. La felicidad, la unión. Bueno, era uno, te dije varios. Liz, una palabra. Lealtad, honestidad. Una noticia alegre. Diálogos de paz. Una noticia triste. Violencia criminal o política. Un deseo. Que exista progreso, bienestar para todos los venezolanos. Gustavo, una palabra. Respeto. Una noticia alegre. La llegada de un papa latino. Una noticia triste. La eliminación del vino tinto. Un deseo. Que el suceso deje de ser noticia. Milagros, eres la última. Cónchale, una palabra. Sí, porque no empezaste por aquí, ¿vale? Una palabra. Credibilidad. Una noticia triste. Las cifras rojas que vemos cada semana. Una noticia alegre. Sin duda el mundial. Un deseo. Una mejor Venezuela.
Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el video del cantante colombiano Carlos Vives en ocasión de este Mundial de Fútbol, la Copa de Todos. Feliz domingo y felicitaciones a todos los periodistas de Venezuela. Va a comenzar el mundo.